Le damos la bienvenida a este Pensando las Noticias de día viernes a Jonathan Meta, abogado, periodista, una de las voces, la voz, no, hay varios, pero la voz de CAN, todos los mediodías aquí también compartimos ese espacio directamente desde los estudios de Jerusalén. Y hoy aquí, que me toca reemplazar a Miguel, le doy yo la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, qué semana, ¿no? ¿Qué semana? La verdad, una semana con muchas cosas. Obviamente, el tema central me parece que va alrededor de este acuerdo de alto al fuego que hubo en el norte de Israel, en el Líbano, aunque me parece que eso tal vez esconde un poquito otros temas que están sucediendo. Eh, a ver, podemos hablar un ratito del alto al fuego, pero también digo, el gobierno volvió a su blitz legislativo de manera muy particular, buscando ciertos, voy a decir, apuntando a ciertos enemigos que tiene este gobierno. Vemos al Colegio de Abogados puesto como en primer lugar, obviamente a los medios de comunicación, CAN, uno de ellos, tengo que reconocerlo, y también el diario Haaretz, por ejemplo, aquellos que son independientes y críticos, y bueno, y en el medio también, hay que decir, hay una incertidumbre sobre lo que puede pasar en Gaza. La gran pregunta que nosotros tenemos es, bueno, ¿qué es lo que pasa que en el Líbano sí y en Gaza no? Y en Gaza todavía tenemos 100 secuestrados, ¿no? Bueno, el primer problema es justamente esa es una gran diferencia. Yo no sé cómo hubiese sido una negociación con Hezbollah si Hezbollah tuviera 100 secuestrados. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero se demuestra, me parece que queda demostrado que terminar la guerra no es el obstáculo, ese es el punto. Israel está dispuesto a terminar la guerra en el norte, una guerra que, vamos a ser honestos, el acuerdo no prohíbe la posibilidad de que la gente vuelva al sur del Líbano, por lo tanto es muy difícil que no se vuelva a rearmar Hezbollah, no en 60, no en 90 y no en 180 días, pero sí en 3, 4 años, si es que no se toman decisiones mucho más profundas. Y sin embargo, en el caso de Gaza, pareciera ser que el obstáculo es que no se puede, el tema de terminar la guerra, y sin embargo entendemos que no, que hay otra cosa. Pareciera ser, y esto yo lo creo realmente, que el gobierno no está decidido a qué hacer con Gaza. Hay una pregunta fundamental que existe aquí desde el 8 de octubre, me parece, de 2023, y esa pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Gaza? Si vamos a ocupar militarmente Gaza, a quedarnos con una parte del territorio nada más. Este tema del norte de la Franja de Gaza no es nuevo, porque de hecho nosotros cuando había empezado digamos, la contraofensiva israelí en la Franja de Gaza, se había hablado también de que Israel tome unos kilómetros de frontera como especie de cinturón de seguridad. O sea, evidentemente ahí hay una cuestión que desde hace mucho tiempo no se sabe qué es lo que hay que hacer con Gaza, algunos lo ven como una oportunidad, entonces en el medio de estas discusiones me parece que son esas discusiones políticas las que hicieron que no podamos terminar la guerra en Gaza y no la guerra en sí. Jonathan, una pregunta. ¿Quién es Hamas hoy? ¿Quiénes son los nombres de Hamas? ¿Quiénes negocian en nombre de Hamas? Hoy hay dos personas que negocian el nombre de Hamas, uno es Khaled Mashal, Khaled Mashal no se encuentra en Gaza, pero la persona que está a cargo de el destino, digamos, de los secuestrados por parte de Hamas es particularmente el hermano de Sinwar. Ustedes saben, el hermano de Sinwar es una persona que es muy activa dentro de Hamas, era una persona que tenía un puesto jerárquico en Hamas, obviamente no como su hermano, y trató de ser eliminado por Israel, entre paréntesis, Israel trató de eliminarlo varias veces, y hoy es quien decide, quien toma las decisiones dentro de Gaza, lo cual no es una excelente noticia teniendo en cuenta que no es una persona que creemos que vaya a bajarse de esta cuestión, que es el obstáculo principal hoy en día, que es si Israel va o no terminar la guerra en Gaza. Eh, Se escuchan voces, recién mencionabas en los aspectos políticos, se escuchan voces colonizadoras, digamos, de hay que volver a Gaza, hay que levantar de nuevo asentamientos allí. Por supuesto que la mayoría o gran parte de la gente se opondrá, pero los que lo proponen son gobierno. Sí, a ver, voy a tomar con pinzas una cosa que dijiste, obviamente.
Pero no sé si la mayoría de la gente se opone. Y ese es uno de los temas que me parece que está que no sé. A ver, yo recuerdo cuando yo era estudiante de Derecho, una vez me habían dicho, no le preguntemos a la gente si está a favor o no de la pena de muerte, porque muy probablemente te digan que sí. Entonces, mejor quedémonos con que no hay pena de muerte en Argentina. Esto cuando yo estudié en Argentina. Y acá digo lo mismo, yo no sé si la gente está de acuerdo o no con la cuestión de reasentar o no Gaza. Creo que hay mucho consenso, o no consenso, pero que hay una buena parte de la sociedad que está de acuerdo con quedarse con cierta parte de la franja de Gaza, por lo menos el norte, que haya presencia del ejército de Israel para evitar lanzamientos de misiles. Algo que, entre paréntesis, lo podemos discutir después, pero yo creo que no es eso lo que va a evitar que jamás existe y que tenga misiles. Pero evidentemente, acá hay una cuestión. Una vez a ver, lo voy a hacer distinto. Hubo un gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de la administración Biden, que nos puede gustar o no, que tenía un plan. El plan de la administración Biden, presentado en noviembre del 23, o sea, un mes después de la guerra, incluía obviamente el fin de la guerra, incluía la devolución de los secuestrados, pero también incluía un plan que terminaba con la creación de un Estado palestino. Ese Estado palestino iba a tener como territorio, digamos, la Franja de Gaza y el Judea y Samaria, y se iba a discutir la cuestión del este de Jerusalén. El gobierno que viene ahora en los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, todos creen que va a anexar Cisjordania y Judea y Samaria, claro, pero nadie está tan seguro, porque de hecho no es muy claro que eso vaya a pasar. En el medio, Israel en el 2020, 2019, creo, 2020, cuando se firmaron los acuerdos de Abraham, para poder firmar los acuerdos de Abraham, Israel, a ver, los acuerdos de Abraham nacen porque Israel quería, a través del plan del siglo, anexar Judea y Samaria. Y los Emiratos Árabes dicen, si vos te comprometés a no anexar Judea y Samaria, yo te doy los acuerdos de Abraham. Y nosotros accedimos a eso. Ese compromiso vence el 31 de diciembre de 2024, o sea, en un mes y un poquito más. Entonces, las voces colonizadoras, las voces que quieren crear una ocupación en Gaza, son las mismas que quieren crear una ocupación, que quieren profundizar la ocupación de Judea y Samaria y hasta anexar. La pregunta es si una ocupación nos va a llevar a una mejor situación. Y acá te voy a decir algo y es mi opinión personal esto, ¿no? Puede estar bien como puede estar mal, pero es mi opinión personal. Nosotros tenemos una ocupación militar en Judea y Samaria desde 1967 y en el medio tuvimos dos intifadas. Cuando se terminaron las intifadas fueron justamente cuando pensamos que podíamos tener una frontera con un Estado palestino. De hecho, los palestinos estuvieron de acuerdo con el muro que se creó en los años 2000. Por lo tanto, creo que la ocupación militar no es la solución que nos va a traer paz. Y ahí agrego una cosita más. En el norte, los misiles no venían del sur del Líbano, o por lo menos no solamente. Por lo tanto, el acuerdo que hicimos, que solo implica el sur del Líbano, no es lo que hace que no tengamos más misiles. No hay más misiles hoy porque se llegó a un acuerdo político. Y eso es lo que tenemos que hacer en el sur. Sí, todas las guerras terminan con acuerdos políticos, inevitablemente y en algún momento. La última pregunta que te hago, Johnny, tiene que ver justamente con los secuestrados. Siempre hablamos del Hamas, pero los últimos videos que han aparecido de algún secuestrado son de la Yihad Islámica y no de Hamas. ¿Es un actor distinto? ¿Es una política distinta? Cuando se negocia con los dos a la vez. Te voy a responder de la siguiente forma, porque sí es un actor distinto, pero también está muy relacionado con Hamas. Mira, en el sur del Líbano, y perdóname que voy para ahí, pero te juro que es para responder la pregunta. En el sur del Líbano, nosotros hicimos un acuerdo con Hezbollah. Después podemos decir que el acuerdo fue con el Líbano, pero el acuerdo fue con Hezbollah. Y desde que se hizo el acuerdo no hay cohetes, excepto algunas cuestiones muy pequeñas que de hecho son normales en estos casos. Ahora, en el sur del Líbano nosotros tenemos organizaciones terroristas más allá de Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica entre ellos. Y de hecho, cuando nosotros hicimos un acuerdo con Hamas en Gaza hace exactamente un año, no tuvimos misiles ni de Hezbollah, ni de los hutíes en Yemen, ni de las milicias pro-iraquíes, perdón, pro-iraníes en Irak. Entonces, lo que quiero decir es, generalmente los acuerdos en estos casos en Medio Oriente se hacen con la agrupación, digamos, entre comillas, la organización terrorista que lidera el terreno. Entonces, después el resto sigue.
lo que le da la posibilidad a Hamás el tema de que haya secuestrados en manos de la yihad islámica es de decir, yo no sé dónde están, pero te los voy a juntar. Esto pasó hace exactamente un año, el 29 de noviembre de 2023, y esto es lo que está pasando ahora cuando Egipto vino ayer, según muchos reportes, vino ayer una delegación egipcia a Israel a discutir un nuevo plan de un acuerdo, y en esa discusión justamente lo que dijeron fue, vamos, antes de empezar, les garantizamos jamás les va a dar los nombres de los secuestrados que están en las manos de Hamás, diciendo como que hay una diferencia. Ahora, yo insisto, esto no significa que jamás no sepa realmente dónde están. Puede ser que no sepa físicamente dónde están, pero tiene forma de llegar a ellos. Y creo que hacer un acuerdo con Hamás es hacer un acuerdo también con la Yihad Islámica. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es una sola. Si queremos que esto vuelva a pasar y volver al 6 de octubre o si queremos avanzar. Y la verdad es que me parece que si lo que queremos es avanzar hacia un futuro donde esto no puede pasar, no nos podemos confiar nada más que en el hecho de tener organizaciones terroristas que hoy se llaman Hamas y mañana se llaman Pepito, que manejan la Franja de Gaza. Y digo algo más cortito porque no te quiero sacar mucho tiempo. Pero hace 3 días, 2 días salió el informe de investigación de la Comisión Civil que está investigando lo que sucedió el 7 de octubre. Y en ese informe se dijeron conclusiones muy importantes. Y creo que si las tengo que resumir en 2 cosas, voy a decir lo siguiente. Punto número 1, en la última década, el poder del gobernante, quien sea, en este caso Netanyahu, sobre los organismos de seguridad fue demasiado y pudo definir mucho las políticas de seguridad, más los políticos que los profesionales. Y punto número 2, se confió mucho en esta historia de que jamás favorecía a los intereses de Israel para evitar la creación del Estado palestino. Esas son las 2 cosas que tenemos que cambiar si no queremos que vuelvan a pasar el 7 de octubre. No importa la cantidad de prisioneros que vuelvan. Jonathan, gracias como siempre y Shabbat Shalom para vos y los tuyos. Shabbat Shalom para vos también. Un abrazo. Gracias. Jonathan Meta, periodista, abogado allí en Jerusalén, nos ayuda a pensar las noticias. En un ratito, 1 minuto, 2, no mucho más, volvemos con Viviana Pérez y vamos a ver los 3 tips para evitar el scrolling.